Ok, buenas a la gente de YouTube. Hace rato que no hablaba por acá. Justo estaba viendo mi último video que subí, que lo subí el 26 de mayo, hace más de un mes ya. Y bueno, tenía muchísimas ganas de volver a subir contenido, a, a enviar mensajes, a hablar, ¿no? A hablar y poder enviar un mensaje que les pueda ayudar a las demás personas en base a mis experiencias. Y tenía muchísimas ganas de crear, de subir, de ayudar, de, de aprender yo también, de conocerme, de seguir conociéndome. Eh, Sé que va a salir algo muy bueno de esto, tengo fe en eso y quiero darle gracias a Dios sobre todo por darme la posibilidad de estar acá hablándoles, hablando a una cámara acá y poder enviar un mensaje que va a ser bueno. Bueno, el último video estaba hablando, se titula, lo tengo acá, que está que a mis 22 años y sin vicios, y está hablando de los vicios. Perdón por la tos. Eh, y quería también hablar de los vicios, quería hacer otro video de los vicios. Eh, y acá tengo de hecho anotado unas ideas de YouTube que había anotado una vez. Y me gusta porque tengo, digamos, como que varias ideas sobre las que hablar en los videos de YouTube. Y bueno, hoy se me vino a la mente, o sea, ya venía hace tiempo, ¿qué puedo subir? ¿Qué puedo subir? ¿Qué puedo subir? Y era como que buscar un tema perfecto para hablar, era como que mi mente siempre me ponía esas trabas para que sea un video perfecto. Y hoy digo, puedo hablar de los vicios, o sea, siempre trato de enviar un mensaje sobre las cosas que yo he superado, de las que he pasado y de las que puedo ayudarle a los demás. O sea, ¿de qué me sirve hablar de algo que no hice? ¿De qué me sirve hablar de cómo puedes hacerte millonario si yo no soy millonario? O sea, no tiene sentido. Sí te puedo hablar de cómo cambié mi físico, ¿por qué? Porque lo cambié. De cómo cambié mi mente. Y hoy quiero hablar de los vicios, de cómo he superado los distintos vicios que tuve, que pasé, que hoy no tengo ningún vicio, gracias a Dios. Me considero que no tengo ningún vicio. Eh, o sea, puedo, digamos, como que relacionar vicio con distracciones también. Y bueno, quería hablarles de eso. Quiero que se llame el video y se va a llamar cómo eliminar los vicios según mi experiencia, ¿no? Entonces, yo he pasado por distintos vicios. El vicio principal y el más fuerte, el que más me hacía débil, era la masturbación y el porno, que lo he tenido bastantes años. O sea, yo tengo 22 años y esto, o sea, los conocí, no sé, de muy chico lo conocí y, y bueno, después con el correr del crecimiento de la vida uno va tomando más profundidad, lo va haciendo más seguido, después va entendiendo más cosas. Pero bueno, ¿cómo eliminé el vicio digamos, la paja, la masturbación? El porno, que es otro vicio, son dos cosas diferentes. Tuve el vicio de los videojuegos, tuve el vicio digamos, me distraje mucho con el fútbol en su momento, o sea, con el club de fútbol, el hecho de tomar la acción de ponerse a ver un partido, no me perdía ningún partido. Eh, digamos, la marihuana, llegué a consumir marihuana, más de un año diría yo, más de un año, hasta de hecho llegué a cultivar también. Eh, ¿Qué otro tipo de vicios que tuve? O sea, nombré varios vicios, la verdad, y creo que hay muchas personas que tal vez los tienen, los tuvieron. eh, o sea, no puedo hablar yo, porque en el video anterior di como un mensaje del cigarrillo, pero yo realmente nunca consumí cigarrillo.
y no sé qué es lo que genera. O sea, le he preguntado a personas como mis padres, por ejemplo, que consumen cigarrillo, o mi mujer que consumía, qué es lo que te genera el cigarrillo, y ellos me han explicado que es, o sea, un efecto para la ansiedad, ¿no? O sea, mucho no sé, no puedo hablar de eso porque no tuve ese vicio en realidad. Entonces quería hacer un video sobre eso, cómo eliminar los vicios, cómo yo los eliminé, gracias a Dios, ¿no? Y puedo arrancar diciendo que todo esto empezó con un mensaje en mi mente que yo lo tomo y creo que es un mensaje de Dios eh, que siempre me acompañó a todos lados, en el sentido de, yo sabía, he tenido muchas situaciones en mi vida y había una voz que me decía, esto no está bien, esto está bien, esto no está bien. O sea, la mente, Dios te va guiando a través de tu mente con esa voz que te dice, esto que estás haciendo no va con vos, o está mal, o estás haciendo un mal, o por qué mentiste, o por qué acudís a esto, si vos sabés que ahí no te sentís cómodo, cosas así. Entonces, puedo decir que de cierto modo creo que todos tenemos esa voz. Pero bueno, hablo de mí, yo he tenido esa voz todo el tiempo. Luego, por ejemplo, si bien puedo mencionar al trading, por ejemplo, ¿no? Yo en el 2021 fue que conozco el trading. El trading, luego de conocer el trading, de escuchar esa profesión, o sea, también siempre me llamó la atención el hecho de, digamos, de crecer, ¿no? De progresar económicamente, porque siempre me he querido comprar mis cosas y lo sigo sintiendo, de comprarme mis cosas, de comprarle cosas a mis padres, digamos, honrarlos, a mis hermanos. Siempre me llamó la atención ese hecho de ayudar, o sea, de ayudar y compartir experiencias con los demás y, digamos, del lado económico, ¿no? O sea, crecer económicamente para poder ayudar a los demás, a los de mi alrededor, a mi familia, a mi entorno. Entonces, arranquemos de ahí. Me inquietaba el hecho de, me llamaba mucho la atención el hecho de crecer, de progresar económicamente. Entonces, Dios, la primera señal que me manda, el trading, en un anuncio, en una publicidad por Instagram, trading, me llama la atención, entro, hablo con la persona, pago, invierto ahí, conozco muchas emociones en el sentido de que estás aprendiendo cosas nuevas, o sea, estás aprendiendo una habilidad que te va a hacer millonario, ¿no? Si aplicás. Lo que pasa es que en el primer momento uno sí tiene tantas emociones que tal vez lo empieza a contar a la madre, al padre, a la pareja, que es normal, no está mal hacerlo, pero todas esas emociones, esa dopamina, porque es eso, hoy lo entiendo como que es una dopamina. Uno cuando va a empezar un curso o va a empezar algo que le llama la atención o hizo, o todavía no lo hizo y ya lo cuenta, es como que le genera esa dopamina de que lo voy a contar, pero lo necesito contar porque lo voy a empezar y lo que sea. Entonces, me voy mucho de tema, pero es eso, el hecho de arranco con el trading. O sea, lo que voy es que el trading me lleva luego de conocer la habilidad, la estrategia y demás, me lleva a, metiéndome más profundo, ¿no? A conocer la mente. El trading, o sea, es una habilidad, eh, digamos, es una habilidad para generar ingresos, para generar dinero, en el que la mente tiene mucho que ver. La mente es como que, en base a lo que yo entiendo, es un factor importante y te enseñan muchos mentores, muchas personas que enseñan trading, se habla mucho de lo que es el psicotrading, la psicología. Entonces empiezo a escuchar a personas que, por ejemplo, tienen éxito en el trading y ¿qué hacían? Leían, entrenaban, escuchaban podcasts, eh, se alimentaban bien, se levantaban temprano,
no tenían vicios. En realidad lo de los vicios viene después, pero empiezo a conocer, digamos, los hábitos, empiezo a aplicar el hecho de ir al gimnasio, por ejemplo. En 2021 puedo decir que creo que fue mi primer año del gimnasio. No recuerdo bien, 2021, 2022, después me voy a fijar bien en historias, en que lo tengo todo guardado en la galería. Pero bueno, luego de lo que son los hábitos, el trading me lleva a empezar a aplicar, a leer un libro, y es poquito a poco que va generando como que esa alineación, me empiezo a alimentar mejor, empiezo a... O sea, conozco el trading, empiezo con los hábitos, pero aún seguía consumiendo marihuana, aún seguía masturbándome. En algunos momentos seguía jugando a la Play, porque yo conozco el trading en 2021, lo estudio y todo, tengo como que esa emoción, esa dopamina de contarle a los demás de que estoy haciendo trading, todo y demás, pero sigo con vicios. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado a la parte en la que eh, para crecer en algo tenés que alinearte, ¿no? Tenés que alinearte. Entonces, bueno, con el tiempo empiezo digamos, a darle más atención a los hábitos, por cosas de la vida. En un video, no me acuerdo de quién bien, pero conozco a Shadow Fitness, y la primera impresión de escucharlo a él me generó cierto rechazo hacia él por la forma en la que él hablaba, se dirigía a las personas, pero al fin y al cabo yo me sentí ofendido, ¿no? Por las cosas que él decía, porque, no sé, decía cosas en las cuales yo me sentía identificado y atacado. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando se siente ofendido? Lo primero que hace, en vez de tomar responsabilidad, es como atacar, ¿no? ¿Qué dice este? ¿Qué dice este? Estaba flasheando, este es un agrandado. Lo que decía yo es que es un agrandado. Entonces, bueno, no le di atención y seguí con mi vida, ¿no? Luego, o sea, empiezo a escuchar los podcasts, que los podcasts me empezaron a encantar. O sea, los podcasts me parecen una forma muy buena de aprender un mensaje, de enviar un mensaje, de escuchar consejos de personas de éxito, de conocer su historia. Me parece un hábito, porque para mí es un hábito de todos los días, muy bueno, de los mejores, diría yo. Entonces, ¿qué pasa? Un día estoy en casa, a todo esto yo ya estaba viviendo solo, si no me equivoco, cuidando la casa de mis padres, pero viviendo solo, haciéndome cargo de las cosas, de los impuestos y demás, ¿no? De las responsabilidades que había que pagar. Entonces, por cosas de la vida me aparece un video de Shadows y de su historia, o sea, un podcast de más de una hora y media, no me acuerdo cuánto. Entonces lo dejo y empiezo a escucharlo, y ahí es cuando él empieza a decir, o sea, me empiezo a sentir identificado con él, porque empiezo a escuchar que él dice que se drogaba. O sea, me empiezo a sentir identificado en eso, me empieza a impactar el hecho que él diga, yo consumía cocaína, yo me drogaba, estaba en el Lambo y me drogaba, y yo digo, wow, qué loco, qué fuerte. Y me empezó digamos, a llamar más la atención el hecho de conocerlo. Empecé a prestar atención en ese podcast, y ese podcast fue el que cambió mi vida. Ese podcast fue el que cambió mi vida, que después lo voy a dejar en la descripción para que, o sea, le voy a dejar el link o por lo menos el nombre del video para que lo vayan a ver. O sea, igual es un podcast que ya tiene años, o un año, puede ser, más de un año, y claramente ese Shadows no es el mismo que habla hoy, pero ese Shadow fue el que me llamó la atención. O sea, luego de eso yo tomo la acción y voy a su canal de YouTube, voy a su Instagram, nada, agradezco a Dios que me haya puesto ese podcast, porque eso fue así, o sea, eso fue obra de Dios, de que yo primero juzgué a esa persona, no me hice cargo de que yo estaba haciendo mal las cosas, y tomé la decisión de juzgarlo y no prestarle atención. Entonces le agradezco a Dios porque me dio otra oportunidad, me dijo,
me lo puso ahí y en mi mente me dijo déjalo. Entonces lo dejé, empecé a escucharlo. Y gracias a Dios después de eso, o sea, literalmente chicos acá, los que me escuchen, chicos, chicas, o sea, literalmente después de ese podcast, si bien yo ya venía pensando en dejar la marihuana, por ejemplo, que era dentro de todo de los vicios más fuertes que tenía, eh, ya no me sentía cómodo consumiendo marihuana. El hecho de que mis padres me vean, darle esa imagen a mi hermano, por ejemplo. Yo ya no me sentía yo consumiendo marihuana, acudía a reuniones con amigos y cuando consumía ya me sentía más apagado, no hablaba. Entonces ya en mi mente, o sea, Dios ya me estaba enviando mensajes de que eso no era para mí, eso no era para mí, estaba, digamos, como que ocultando mi personalidad, mi yo, digamos, mi versión. Entonces, luego de ese podcast, mi mente hace así, o sea, hace una vuelta, literalmente. Después al otro día, o sea, ya de por sí, después de escuchar ese podcast, no sé qué cosas tenía ahí de marihuana en mi casa o qué, no me acuerdo, pero las agarré, las metí en un cajón, o no me acuerdo si algunas cosas las tiré, eh, y literalmente al otro día ya no consumí más marihuana. Es una cosa de locos o sea, lo que hizo Dios, lo que hizo Shadows con mi vida, que voy a estar totalmente agradecido. O sea, es una locura, es una locura. Sé que es difícil de entender, pero... Y hay gente que cree que no puede dejar un vicio, pero, o sea, si vos sabés que no te está haciendo cómodo, tenés que creer que podés dejar ese vicio. O sea, yo lo creí y dije, esto no es para mí, pum. O sea, fue de escuchar un podcast de un día para el otro y que mi vida haya cambiado totalmente. O sea, porque no es que dejé solo la marihuana, sino que dejé la marihuana, dejé de juntarme con amigos que fumaban marihuana y me incitaban a fumar marihuana. Si bien, o sea, después de eso yo seguí yendo a las reuniones, juntadas y demás, sin consumir. Gracias a Dios siempre tuve la fortaleza de decir no, no, o sea, después me resultó, o sea, encontré como que un propósito luego de ese podcast. ¿Y qué pasa cuando tenés un propósito? Es muy fácil decir que no a las distracciones, es muy fácil decir no a una seca, o sea, a fumar un faso, a un porro. Es muy fácil decir no a no voy a salir al boliche de joda cuando tenés un propósito. O sea, si es difícil de entender, lo entiendo, yo tampoco lo entendía hasta que llegó un punto en mi vida que fue un cambio total. Ese podcast fue el que cambió mi vida. Eh, Empecé a escuchar de Shadows que la paja era un vicio. Y yo, o sea, yo no sé si decir que me pajeaba todos los días, pero sí me pajeaba frecuentemente, en el sentido de, no sé, cada 2 días, cada 3 días. Eh, Fue un vicio, o sea, el más fuerte que tuve. Lo he hecho digamos, para no dar tantos detalles, en el sentido de lo he hecho en muchos lugares, en muchas ocasiones. ¿Pero por qué? Porque eso el vicio vos más fuerte que tengas, tenés que, o sea, vos sabés que te hace débil. ¿Por qué? Porque, no sé, estás en una situación y decís, no da para hacerlo acá, pero el vicio, la debilidad, el hecho de, digamos, no sé si decir esa ansiedad de que lo tenés que hacer, de que lo necesitas, te lleva a hacer cosas, como por ejemplo, no sé, yo sacrificaba tal vez horas de sueño para que, no sé, en mi casa, digamos, se tenían que ir a dormir y tenían que esperar que se vayan a dormir para ir a pajearme, por ejemplo, ¿no? Cosas así, por poner un ejemplo. Empecé a escuchar eso de ella, de que la paja era un vicio, de que la paja te está frenando. Y yo decía, o sea, me impactó porque yo jamás en mi vida pensaría que eso hubiese sido un vicio. Tal vez ahora a vos te está impactando también,
porque lo estás haciendo o lo hiciste o lo haces cada tanto y no pensás que es un vicio. O sea, si lo haces todos los días o frecuentemente como yo lo hacía, sí es un vicio, porque te está haciendo débil, literalmente te saca mucha energía, te, te saca las ganas de vivir, los pensamientos, te nula la mente, te nula los pensamientos, te hace, o sea, el porno y la paja, te hacen ver cosas sobre el sexo, sobre las relaciones que no existen, porque es todo falso, o sea, lo de los videos porno, sí, o sea, son personas que están actuando en los videos y demás, pero están actuando, es todo falso realmente. Ahí no hay amor, ahí no hay nada, o sea, ni siquiera estás presente ahí, estás viendo un video detrás de una pantalla y eso te está generando, es todo falso, tenés que pensarlo de esa forma, te está generando como que esa calentura, sí, calentura vamos a decirle, que te genera el hecho de acudir a hacerte una paja, digamos, a masturbarte, es todo falso, yo no lo veía, gracias a Dios después de ese video lo vi. Si bien empecé a bajar el nivel en el sentido de que tal vez, no sé, pongamos un ejemplo, en una semana me hacía 5 pajas, por poner un ejemplo, después empecé a bajar el nivel de una paja por semana, hasta que llegó el punto de que al día de hoy ya no sé, no me acuerdo cuándo fue la última paja, fueron hace meses y meses, no sé si un año ya, y no entendés, no vas a entender el poder que ganás, o sea, el poder que gané yo sobre mí, el dominio propio, el hecho de, ya de por sí no te dan ganas porque, o sea, la paja, el hecho del el acto de la masturbación empieza con un pensamiento, de que vos, no sé, por algo que viste, te llamó la atención y ya te empiezan a entrar esas ganas de masturbarte. Entonces ya ni siquiera, luego de dejarlo, de bajar el nivel, ya ni siquiera te llegan esos pensamientos. Eh, ya ni prestás atención a una foto que viste de algún lado de una mina o un chabón que te genera, antes te generaba algo, entonces hoy ves esa foto y no te genera nada. Eh, digamos, empezás a cambiar muchísimo, empezás a pensar mejor, o sea, yo dejé el faso, o sea, dejé la marihuana, dejé las pajas. Luego de eso, cuando conozco el trading, empiezo a trabajar, a ir al trabajo, al gimnasio, dejé la Play, porque yo el año de pandemia fue literalmente todo un año de jugar a la Play, pero bueno, a ver, o sea, todo es perfecto, no hay que arrepentirse de nada, literalmente no hay que arrepentirse de nada, ¿por qué? Porque uno, o sea, uno se conoce a través de hacer las cosas con las que no se siente bien o las cosas con las que no se siente identificado. O sea, sí, yo he consumido mucho tiempo marihuana, pero fue a través de eso que me di cuenta de que eso no era para mí. Sí, fue un año, más de un año, pero hoy digo, eso no era para mí. También me he hecho la paja y a través de hacerme la paja después llegó un punto que dije, eso no era para mí. O sea, eso no va conmigo, con mi propósito, con mi misión en la vida, que es, digamos, ayudar. O sea, ser feliz, estar en paz. Lo de la Play, tampoco me arrepiento. Jugué todo ese año de pandemia con amigos, online. En el momento te sentís genial. O sea, en el momento que fumás marihuana, yo me subía al auto y fumaba marihuana y me sentía el mejor. Porque me estaba fumando un faso. Mi auto estaba lleno de humo y yo iba escuchando música y te sentís el mejor y al final, amigo, no sos nada. O sea, no estás haciendo nada, estás haciendo el ridículo. Querés dar ese ejemplo y realmente no estás haciendo nada, ¿no? O sea, ¿qué mensaje le estás dando? Estás haciendo lo que hacen las masas, porque eso hace la mayor parte del mundo hace eso, o sea, se droga, toma alcohol, o sea, yo no es que era alcohólico, pero sí tomaba alcohol cuando me iba a ver al club de fútbol los fines de semana, o capaz que llegaba al finde y con una comidita me tomaba un fernet o un vino, y el hecho de eliminar esas cosas es que te hacen del 1%. Y, pero no por el hecho de que lo tenés que hacer por el hecho de pertenecer al 1%, sino porque va con vos el hecho de no ser así, no ser lo que hace el mundo. Yo
no me considero una persona normal. ¿Por qué? Porque las personas normales, ¿qué hacen? Tienen vicios, se drogan, toman alcohol, hacen lo que todo el mundo. Pasan años en un trabajo, por ejemplo, ¿no? Muchas cosas que hacen las masas, que hace la mayor parte de la población. Entonces, ¿cómo eliminé los vicios? Seguí el mensaje que me mandaba Dios. O sea, invertí acá, invertí en este curso de trading. Después seguí investigando en el trading y escuché a esta persona de éxito que tiene éxito en el trading y te dice que tenés que leer. Ahora aplica el hecho de leerte ese libro. Andá, comprate ese libro y léelo, arrancalo ahí. Que fue el primero que leí, fue Padre Rico, Padre Pobre. Un libro zarpado. Que de primera no lo vas a entender, pero por lo menos tomaste la acción de leerte un libro que nunca en tu vida te imaginaste, porque yo nunca en mi vida me imaginé que iba a leer un libro. ¿Qué pasa? Conozco el trading, conozco estos hábitos y me llama la atención leer un libro porque digo, wow, esta persona tiene éxito en el trading y está leyendo un libro, entonces yo quiero leer a ver qué pasa. Después de eso, o sea, seguí aplicando los hábitos como escuchar a personas de éxito en la vida, no solo en el trading, sino en la vida. En uno de esos podcasts escucho a Yados que dice, o sea, tenés que alinearte con tu propósito, tenés que alinearte con tu persona, con tu pensamiento, con tu palabra, con tu acción. La alineación conlleva no tener vicios. ¿Qué son los vicios? O sea, si te drogás, si tomás alcohol, si jugás a la play, si te pajeás, o sea, estás mal, amigo, estás mal, amiga. Y empecé a seguir eso, o sea, a escuchar esa voz, esos mensajes que Dios me manda, porque Dios te manda a vos, tal vez no te manda hallado, pero te manda a otra persona. ¿Cuántos mentores hay? ¿Cuántas también mujeres que enseñan, que son mentores, mentoras? Pero es eso, o sea, Dios te está presentando, o si no crees en Dios, cree en tu mejor versión que ya está en el futuro, que te está diciendo, escucha a esta persona, anda por este lado, tenés miedo a atravesarlo igual, eh, rompe esos miedos, porque todo el mundo tiene miedo, o sea, todos le tenemos miedo a lo desconocido. Yo estoy hablando acá y esto para mí era desconocido, ya es el tercer video que voy a subir a YouTube y si bien cuando conozco a Yados y todos me llama mucho la atención, nunca antes lo había pensado, el hecho de tener un canal de YouTube, mandando mensajes, hablándole así a una cámara sentado acá en mi casa. Tal vez sí me imaginaba teniendo un canal de YouTube, pero grabando videos jugando a la Play, jugando al Counter, no sé, a lo que sea. Pero nunca me hubiese imaginado sentarme acá y contar mis experiencias. O sea, atravesar esos miedos. Eso fue lo que me llevó a eliminar los vicios. Tomar acción, escuchar a la voz de mi conciencia, que la voz de mi conciencia para mí es Dios. Dios que me habla a través de las señales. O sea, querés experimentar, fumar un faso, bueno, aprendé, vas a pasar un año, vas a cultivar, sentite piola, juntate con estos pibes, eh, la paja, o sea, pajeate, cosas así, o sea, todo es perfecto porque todo eso, toda esa oscuridad, esa basura me llevó a lo que soy hoy. O sea, hoy no tengo ningún vicio, eh, tengo mis hábitos, tengo mi lista de hábitos, leo la Biblia, o sea, pregúntame hace 2 años, te digo, 3 años, te leerías la Biblia y te digo ni en pedo, o sea, qué me estás diciendo? No quiero pertenecer a ninguna religión, te hubiese dicho. O sea, y yo hoy te digo que la Biblia es el mejor libro que existe, el libro más vendido, el libro que te enseña a vivir, que te enseña todo lo que necesitas. ¿Querés hacer plata? ¿Querés ser feliz? ¿Querés estar en paz? ¿Querés tener una misión? ¿Cómo querés ayudar? Está todo ahí en ese libro y no te hace pertenecer a ninguna religión. Literalmente es un libro. Es un libro que te enseña cómo tenés que vivir. O sea, hoy tengo estos hábitos, escribo mis pensamientos,
Pero esto no fue de la noche a la mañana, porque yo empecé yendo al gimnasio que ni siquiera, o sea, iba al gimnasio y me alimentaba mal. Sí, empecé a marcarme un poquito los músculos, pero nada que ver cuando empecé a alimentarme bien. O sea, primero arranqué yendo al gimnasio, creo que de los primeros hábitos. Así todo fumando faso, pajeándome y todo, iba al gimnasio. Pero así se arranca, es paso a paso. Porque vos capaz que vas al gimnasio y después te fumas un cigarro, no pasa nada. Por lo menos vas al gimnasio. Porque esto es poquito a poco, es un paso a la vez. Arranqué a ir al gimnasio. Después resulta que inconscientemente yo invertí en mí, invertí en aprender trading. Entonces empezás a invertir, tomé digamos como que esa acción y ese hábito de tomar la acción en invertir en algo que me pueda enseñar. Y no tengas miedo de invertir. En realidad, yo tenía miedo de invertir. Pero después de hacer esa inversión, después digo, o sea, ni siquiera encima le conté a nadie que iba a invertir, sino que lo invertí y después lo conté. ¿Por qué? Porque sabía que, o sea, ¿qué te va a decir tu familia? No, ¿cómo vas a hacer eso? No, no inviertas ahí, te está estafando. Es mentira eso. Es mentira que ese chabón tiene un Mercedes o que la está rompiendo. No, no, debe estar estafando, te dice tu familia. Entonces mejor no digas nada, invertí, tomá esa acción en silencio y después una vez que vos inviertas, que ya está, que ya pagaste, si querés contalo. Y ahí, bueno, que te digan lo que quieran, total vos ya lo hiciste. O sea, algo que aprendí de Shadows es mejor pedir perdón que pedir permiso. O sea, ¿qué le vas a pedir el permiso a tu mamá para invertir acá? No, si vos tenés una plata que ahorraste, invertilo ahí, no le diga a nadie. Después, o sea, si querés, si sentís que, no sé, tu hermana cree en vos y no te va a decir nada, decíselo y tu hermana te va a apoyar. O contáselo a alguien que creas que te va a apoyar, que no te va a juzgar. O sea, después de eso, de ir al gimnasio, de invertir, empecé a tomar la acción, empecé a escuchar, empecé a aprender, eh, empecé a leer un libro, a tomar esa acción. Y es eso, o sea, cómo eliminar un vicio, cómo eliminar una distracción, es tomando acción, literalmente, siendo humilde. La humildad es la capacidad de dejarse guiar, o sea, sin ego, deja tu ego de lado, no creas que vos te sabés, o sea, no te creas que vos te sabés algo porque ya lo hiciste y crees que tuviste éxito. En todo caso, si vos tuviste éxito en algo, igualmente hay alguien que por ahí está mejor, en una posición mejor que vos, dejate guiar. O sea, aprende cosas nuevas, seguí esa voz, que seguí esos mensajes de Dios que te manda. Esa voz de tu mejor versión, llamale. Esa voz del universo. O sea, puedes creer en lo que quieras, pero tenés que creer en algo que creó el mundo, en algo que creó el universo. Entonces, siempre vas a tener algo a quien creer. Siempre vas a tener a alguien a quien escuchar, puede ser tu hermano, puede ser tu papá, tu mamá, siempre vas a tener a alguien a quien escuchar. Y esos son personas que, si vos escuchás y aplicás lo que te dicen, se convierten en tus mentores. Ahora, ¿qué pasa? Vos también tenés que saber qué es lo que querés en la vida. Si vos querés ser millonario, por ejemplo, y vas a escuchar a tu mamá o a tu hermana o a tu primo que no son millonarios, realmente no vas a ser millonario. Si vos querés ser millonario, busca una persona que sea millonaria en eso que vos querés y te vas a hacer millonario con el tiempo, o por lo menos vas a ir encaminado a ese objetivo que vos querés. En el proceso te vas a dar cuenta si es lo que querés o no es lo que querés. O tal vez vas a querer ser millonario, en vez de con eso que empezaste a escuchar, vas a querer ser millonario con otra cosa. O sea, al final mi pasión no era esta, era esta. Y bueno, anda por ahí y escuchá a quien está por ese camino. Pero amigos, ¿cómo eliminar vicios? Así es como eliminé mis vicios. Empecé a escuchar, a dejarme guiar y a tomar acción. Simple, simple, con paciencia, paso a paso, un paso a la vez, poniéndome metas. Las metas es muy importante ponerse metas, eh, misiones, tener esa fe en uno mismo, tener fe en eso que creas. Yo tengo fe en Dios, o sea, en que Dios me guía, en que Dios me ayuda.
eh, y paso a paso ir cumpliendo, tomando acción. Así, amigos, es como yo he podido eliminar los distintos vicios que mencioné. O sea, el más fuerte, la paja, el porno, la marihuana, la play, las distracciones, la mala alimentación, los malos entornos. Todo eso lo puedo eliminar hoy, a día de hoy, a mis 22 años, y mi vida cambió por completo. Hoy tengo otro objetivo, hoy estoy acá hablando en una cámara, quise hacerlo, quiero ayudar, tengo muchas ganas de ayudar, porque yo me he podido ayudar a mí mismo, o sea, yo pude cambiar mi vida, me siento bien, me siento feliz en el lugar que me encuentro, estoy en mi casa, vivo con mi mujer, tengo mi trabajo, tengo sueños, tengo metas, tengo mis hábitos, cumplo mis hábitos. También acepto si tengo momentos en los que estoy un poco desenfocado, estoy un poco frenado. No me dejo tampoco caer por eso y no me dejo, digamos, atormentar. O sea, me permito descansar ciertos días también, porque es importante, es parte del crecimiento. O sea, esto no es todo el tiempo un camino así. O sea, no vas a estar todo el tiempo así. Se puede, sí, pero vas a tener este movimiento, estas ondas. O sea, vas a estar frenando, creciendo. Y también entender de que vas a tener algunas caídas, pero entender que esas caídas son para después despegar más fuerte. Entonces, hoy estoy en un punto en mi vida que me siento muy bien, a mis 22 años, nuevamente lo repito. Que tal vez, o sea, nunca me imaginé que a mis 22 años iba a estar en este punto en mi vida. Tengo muchos sueños todavía por cumplir, muchos objetivos por cumplir, eh, pero hoy me siento pleno, no necesito nada, literalmente, no necesito nada para ser feliz, o sea, solo con que me des, digamos, ni siquiera un piso, porque piso va a haber, ¿no? Pero para mí arrodillarme todos los días al levantarme a un nuevo amanecer para agradecerle a Dios, para estar conectado con Él, hablar con Él, eh, y tener, digamos, esa paz. Después lo demás va a venir solo, o sea, lo demás viene solo con el agradecimiento. Todo lo que tengo me lo dio Dios y, y hay que seguir trabajando. O sea, ¿por qué me lo dio? Porque yo siento que seguí su... O sea, siento no, yo seguí sus mensajes, sus señales. Y él te cumple, él te manda a tu mujer, o sea, te manda el trabajo, o sea, él te pone en el lugar que te mereces, te da esa confianza de tus papás hacia vos, eh, te da ese amor de tu entorno hacia vos también, te da esa luz, te da esa fuerza, esa esperanza, te da esas ganas, esa creatividad. ¿Por qué? Porque yo lo escucho a Dios y Dios me cumple de esa forma. Entonces, eso amigos, para no hacerlo más largo, salió un video de casi 40 minutos, una locura. Pero me encantó cómo me sentí y bueno, voy a poner más ímpetu y más enfoque para enviar mensajes más seguidos. No me quiero tampoco, o sea, sí me gustaría ponerme una meta de videos para YouTube. eh, pero me mentiría si me pongo una meta de hacer un video todos los días, porque sé que no lo voy a hacer. Más bien podría hacer un video por semana, por ejemplo, o cada 3 días. O sea, depende cómo me sienta, que en realidad no es cómo me sienta, sino eh, todo depende de mí, eso es así, y de la fortaleza que me dé Dios. Así que gracias a Dios y les mando un saludo a todos. Y todo se puede lograr, todo se puede lograr en la vida. Yo, ¿por qué eliminé mis vicios? Que es el fin de este video. ¿Por qué eliminé mis vicios? Porque yo creía en que podía hacerlo. Entonces, si vos lo crees,
después todo se te va acomodando. ¿Por qué? Porque vos a través de creer vas a poner la acción. Entonces es eso, amigos. Nos vemos.